El aire de cada mañana por Radio Las Parejas. Tu radio. Bueno, seguimos en esta mañana. Vamos a saludar a la licenciada Viviana Blas, que está en línea, licenciada en Psicología, autora de La Inteligencia Optimista. La importancia de la inteligencia optimista. Este tema vamos a tratar hoy aquí por la mañana. ¿Cómo le va, Viviana? Mariano le saluda. Buen día. Buen día, Mariano. ¿Cómo le va? Muy bien, muy bien. Un gusto de poder tenerla aquí en esta mañana. Y bueno, para hablar de un tema primordial, muy importante, esto que tiene que ver con la inteligencia optimista. ¿Cómo se define a la inteligencia optimista, Viviana? Bueno, la inteligencia optimista consiste en orientar nuestras capacidades positivamente. Uh-huh. Es decir, el pesimista y el optimista tienen las mismas capacidades, solamente que las utilizan de forma diferente. Por ejemplo, ante un proyecto, el optimista utiliza su imaginación positivamente y visualiza que tendrá éxito y termina generándolo. En cambio, el pesimista tiene pensamientos negativos y anticipa el fracaso y, bueno, es más probable que desista enseguida de sus proyectos por ese motivo, porque es como que se programa negativamente, ¿no? Uh-huh. Bien, bien, perfecto. Y bueno, por supuesto que hay importantes beneficios, o les trae importantes beneficios al ser optimista, ¿no? Claro, en realidad el optimista puede generar una realidad positiva para sí mismo, porque todas sus capacidades, al utilizarlas positivamente, tener un diálogo interno que lo anima, y no que lo desmotive, confiar en sus fortalezas, tener bien su autoestima porque confía en sus capacidades, todo eso hace que pueda enfrentar tanto la adversidad como las situaciones cotidianas de una manera confiada en sí mismo y construir una realidad positiva para él y para quienes lo rodean. Bien, ¿y hay consejos, digo, para volverse una persona optimista, Viviana? Y en realidad lo central sería cambiar las pautas interpretativas, ¿no? Porque, es decir, la manera de interpretar la realidad. Ajá. Porque los mismos sucesos que le ocurren tanto al pesimista como al optimista, Sí. La diferencia está en cómo los interpreta. Y bueno, por ejemplo, el pesimista cuando sucede algo negativo lo ve como algo permanente, que nunca va a cambiar. Si le va mal en un área de la vida, piensa que le va mal en toda su vida, lo ve como algo general y tiende a echarse la culpa a sí mismo de todo lo negativo que le sucede. Uh-huh. En cambio, la persona optimista, cuando enfrenta la adversidad, la ve como que es algo transitorio, como que es algo específico de esa situación en particular y como que es algo externo, que él tiene poder de acción y puede modificarla a través de su accionar. Uh-huh. Esa es la diferencia. Las pautas interpretativas permanente, general interno o transitorio específico y externo ante la adversidad que tiene tanto el pesimista como el optimista. Uh-huh. ¿Y hay formas de controlar nuestras emociones, ya sean positivas o negativas? Sí, las emociones, parte de la inteligencia optimista es generar emociones positivas, ¿no? Uh-huh. Sí. No solamente nuestras capacidades intelectuales, sino también nuestras capacidades emocionales y sociales, relacionarnos asertivamente con los demás, para generar relaciones agradables. Y en cuanto a la parte emocional, generar unas experiencias positivas, no esperar a que sucedan, sino uno mismo generarlas, y cuando ocurren, uno tiene emociones negativas, bueno, escucharlas, atenderlas y resolverlas. Es la mejor manera para salir de esas. Uh-huh, bien. ¿Y se influye de alguna manera la autoestima en el optimismo, Viviana? Bueno, la autoestima es la base de todo, no solamente para ser optimistas necesitamos querernos y valorarnos a nosotros mismos, sino que, bueno, es la base, el recurso psicológico fundamental que necesitamos tener. Lo que pasa es que el optimismo la fomenta. Por ejemplo, Ajá. si una persona es optimista, va a poner el foco en sus capacidades en vez de hacerlo en sus debilidades. Si uno mira más su
sus fortalezas y sus capacidades, bueno, la autoestima se va a elevar, porque es como que uno potencia al hacer foco en lo positivo de sí mismo. O sea, no es que no tengamos debilidades, pero si uno hace foco en lo que uno le cuesta o en las propias debilidades, bueno, obviamente que eso, una actitud pesimista a la autoestima la va a hacer descender. Bien, bien, perfecto. Es un tema realmente apasionante ¿no? En el cual, por supuesto, quería profundizar con usted y tratar de llegar a entender algunas cuestiones. A ver, ¿cómo se pueden superar situaciones difíciles de manera óptima también un poco en esta cuestión, licenciada? Bueno, en realidad cuando hay situaciones difíciles, más allá del optimismo, Sí. lo importante es tener una capacidad de resiliencia, ¿no? Ajá. La resiliencia es la capacidad de atravesar las situaciones adversas saliendo fortalecido de las mismas. Uno nunca sale igual de una crisis, sale mejor o peor. Depende cómo atraviese esa crisis, va a ser la manera en que salga de ella. La resiliencia es esta capacidad de salir fortalecido. ¿Y cómo hace uno para ser resiliente? Tiene que confiar en sus propios recursos. Hay recursos que solamente salen cuando uno atraviesa la adversidad, no salen antes. Y uno no es que no los tenga, los tiene, pero salen cuando atraviesa esas situaciones. Entonces, al sacar esos recursos, la persona se fortalece y atraviesa la crisis dando ciertas soluciones más creativas y inclusive modificando la realidad hasta positivamente, ¿no? El optimismo lo que hace es apoyar una actitud resiliente, porque siempre el optimismo va a ayudar en la adversidad o cuando a uno le va bien. El pesimismo nunca va a mejorar una situación adversa, ¿no? Entonces el optimismo lo que haría es como fomentar y apoyar a una actitud resiliente. Bien. A ver, no es fácil triunfar en la vida, por supuesto, hay que luchar, hay que seguir, vivirla, pero hay importantes, digo, de poder conocer nuestros puntos débiles o de alguna forma también hacer hincapié en si tenemos o no virtudes, digo, para esto. Todos tenemos la capacidad de aprender a ser optimistas, porque así como aprendimos a ser pesimistas, podemos aprender a ser optimistas. Se trata de desaprender lo aprendido, los patrones negativos que tal vez aprendimos en la infancia, por modelos en nuestro hogar, de cómo se interpretaban las situaciones o por experiencias pasadas que hayamos tenido, negativas, y cambiar y aprender una nueva manera de interpretar la realidad, porque la realidad es como uno la interpreta también, ¿no? Claro, claro. Más allá de que los sucesos sean buenos o malos, está como uno los enfrenta. De todas maneras, lo importante en el optimismo es el realismo optimista, ¿no? Que siempre hay que tener en cuenta el criterio de realidad cuando estamos interpretando una situación. Eso sí. Y bueno, una vez que uno tiene los pies bien puestos en la tierra, ahí sí enfrentar con optimismo las situaciones adversas, y cuando son situaciones positivas, bueno, el optimismo las potencia, porque uno toma mayor conciencia cuando está bien, pasándola bien, y las puede disfrutar más de su presente, de un presente positivo. Bueno, perfecto. Entonces, relaciones positivas se pueden sostener en un plazo de corto tiempo, ¿no? Tranquilamente. Sí, las relaciones positivas tienen que ver mucho con la asertividad, porque hay tres estilos sociales: el inhibido, el agresivo y el asertivo. La persona inhibida trata de evitar las situaciones por miedo a equivocarse, ¿no? Ansiedad social. La persona agresiva las enfrenta pero ataca, que también en realidad está revelando una inseguridad interior, ¿no? Esa agresividad es como una defensa. En cambio, la asertividad implica relacionarnos respetando los derechos de los demás y haciendo respetar los nuestros, y siendo empático, ¿no? Poniéndonos en el lugar del otro, viendo cómo siente el otro, y eso es lo que ayuda a que podamos construir estas relaciones positivas enseguida, ¿no? Porque se crea un clima emocional positivo, ya sea en el ámbito laboral o familiar o social. Totalmente. Una actitud asertiva y empática. Totalmente.
Bueno, Viviana, no sé si quiere agregar algo más. Creo que más o menos le he preguntado un poco de todo sobre este tema. Sí, en realidad es esto, sería la inteligencia optimista en usar el optimismo en forma inteligente, en forma realista, en confiar en nuestras capacidades, en que está en nuestras manos poder modificar positivamente y crear nuestro destino, ya sea que atravesemos la adversidad o que estemos tratando de cumplir una meta o un sueño. Con esta actitud positiva siempre vamos a salir adelante. Bárbaro. Le agradezco, Viviana, le dejo un cariño. El aire de cada mañana por Radio Las Parejas. Tu radio.